El señor lectura de la cuenta. Gracias, señor presidente. Se ha recibido un oficio del abogado oficial mayor de Secretaría, por medio del cual comunica que la Comisión Especial Investigadora, la diputada señora Virginia Troncoso Hellman, reemplazará en forma permanente al diputado señor Nicolás Noman Garrido. Termina la lectura de la cuenta, señor presidente. Muy bien. ¿Algún alcance respecto a la cuenta? Damos la bienvenida a la diputada. Bien, el acta de la sesión entonces número 2 se da por aprobada y la sesión número 3 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Antes de entrar a la orden del día, quisiera proponerle que el próximo, recordarle que el próximo lunes 20 está comprometida la presencia de la exministra de Minería, doña Aurora Williams, a quien la tendremos acá en aquella sesión. Pero además vamos a agregar a don Patricio Solminiax, es gerente general de SQM, y eventualmente, porque a veces ocurre que después que nos confirman alguna participación, se excusan, tendremos a don Gustavo Lagos, profesor académico relacionado con estos temas. Para que, no habiendo objeción alguna, aprobamos. Bien, intentaremos ser lo más ágil posible en razón de los compromisos que también tenemos en la tarde, señores diputados, diputadas. En la orden del día, la sesión tiene por objeto recibir en audiencia al señor Alfredo Ugarte, que gentilmente estuvo la sesión pasada, y al señor Jorge Zanelli Iglesias, integrante de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Vamos inmediatamente entonces a invitar a... Sí, por favor. Que pasen los dos. Sí, que pasen los dos. Que pasen los dos, Alejandro. Damos la bienvenida tanto a don Alfredo Ugarte como a don Jorge Zanelli. Han sido muy gentiles por asistir a esta invitación de esta comisión que, como ustedes saben, tiene que ver con investigar a fondo este acuerdo Corfo-SQM particularmente y saber de los antecedentes que ustedes manejen y lo que quieran compartir con esta comisión. Destaco la gentileza de don Alfredo, que en la sesión pasada no esperó y por factor tiempo no alcanzó a exponer. Así que lo dejamos en primer lugar, don Alfredo Ugarte. Abogado, bienvenido a esta sesión. Bien, buenos días. Gracias por la invitación. La verdad que en un momento determinado fui consultado respecto fundamentalmente a un tema específico, ya en mi calidad de especialista, respecto de las consecuencias, muchas gracias, consecuencias y, ¿cómo que se llama?, influencia, lo que podría haber tenido este acuerdo, tanto en presente como en futuro, respecto a materias tributarias. ¿Y por qué? Fundamentalmente por un tema que es muy importante y que desgraciadamente no se consideró, no se tomó, ni se discutió, que es lo siguiente, ¿ya? Y aquí, digamos, retrotraigo esto a un informe de la Contraloría del año 2012, en que la Contraloría le dice a Corfo que, a requerimiento de un grupo parlamentario, fiscalice la situación de las pertenencias mineras, fiscalice su explotación y que fiscalice si realmente lo que le están pagando al fisco es lo correcto. Ese documento es muy poco recurrido, es muy poco conocido. Yo traje aquí un poco para transcribir algunos de sus conceptos. Ahí está el dictamen de la Contraloría en las partes más importantes. Muchas gracias. En las partes más importantes, en que le ordena a la Corfo hacer investigaciones. Este dictamen, a propósito de la presentación de un grupo parlamentario, implicó que fuera el germen para que la Corfo demandara el término del contrato. Entonces, aquí viene lo importante que ustedes deberían tener presente y analizar, y en mi concepto investigar profundamente, es lo siguiente. En las declaraciones públicas, en los textos o partes que se conocen de la demanda de Corfo y en las declaraciones de las autoridades de Corfo, se dice expresamente que el término del contrato se debe a que Corfo
trataba con partes relacionadas, filiales, etcétera, coligadas, y que además el precio era infinitamente inferior al que correspondía en plaza o en el mercado. Por lo tanto, ahí se producía un delta que era el que no había recibido el Estado, y en la demanda se dice que ese delta aproximadamente son 17 millones de dólares. ¿Ya? Aproximadamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese diferencial tiene un nombre en la ley de la renta, y que son los precios, ya, que el Servicio de Impuestos Internos llama precios de transferencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es muy común en las empresas comerciales que tengan filiales en paraísos tributarios, filiales en sociedades, en países de bajo control tributario. Entonces, constituyen o sociedades o establecimientos permanentes o agencias de representación en esos países, venden desde Chile a un precio de 10, en el extranjero venden a 14 y esos 4 quedan allá. ¿Qué pasó con esos 4? No se sabe. Entonces, por eso, tanto la Organización Mundial de Comercio, la agenda BEPS tributaria, que es de control de la erosión de base tributaria, y la organización, ¿cómo es que se llama?, de la OCDE, se han preocupado de evitar este sangramiento de los estados en su tributación a través de estos mecanismos, y han creado un sinnúmero de elementos de defensa para evitar todo lo relativo a los precios de transferencia y a burlar los precios reales para dejar la utilidad o la ganancia en paraísos tributarios o en países de baja fiscalización tributaria. Y aquí yo coloco un ejemplo que lo encuentro lamentable que la gente de COFE cuando hizo esto no lo haya meditado. Ustedes tienen que recordarse que a propósito de una sociedad que hizo en un paraíso tributario Codelco con una empresa china, ¿ya?, ellos estaban dándole una preferencia a esta empresa y se había producido un diferencial que Impuestos Internos lo captó, y Codelco le pagó al fisco de Chile 100 millones de dólares, si mi memoria no me falla, por ese diferencial más por concepto de impuestos, y le puso término a esa sociedad. ¿Ya? Porque era lógico, o sea, estaba faltando y no cumpliendo normas tributarias propias, ¿ya?, de la legislación chilena. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y aquí está la primera reflexión. ¿Por qué no se investigó a fondo esta violación de las normas tributarias y se cuantificó? ¿Ya? ¿Cuánto era realmente lo que dejó percibir el fisco de Chile, el Estado de Chile, por este concepto? En circunstancias que las declaraciones de las autoridades de la Corfo dicen que ocuparon sociedades extranjeras, filiales, y que además calculaban en precio para pagarle a la Corfo solo respecto de operaciones relacionadas y no, como decía el contrato, que había que considerar los precios respecto de operaciones no relacionadas. Entonces, la pregunta que me hago yo, ¿por qué la Corfo no investigó esto? Ahora, además aquí hay un elemento muy importante. ¿Es posible que una institución del Estado como la Corfo renuncie a lo que significa la normativa tributaria y no haya, por iniciativa propia, hecho una investigación tributaria o entregado esto a las autoridades competentes para ver el alcance de esto y simplemente esto no se haya visto por autoridad competente? Entonces, la verdad es que hay una ¿cómo es que se llama?, dicotomía o tratamiento distinto con otras instituciones o con empresas privadas que sí son revisadas, que sí son liquidadas, que sí se les obliga a pagar impuestos, y en este caso no. ¿Ya? Y esto yo lo relaciono al tiro con el resultado de la malograda licitación que todos conocemos, en que se le ampliaba la base de 100.000 toneladas a través del pago de 40 millones de dólares, y resulta que aquí se le autoriza no 100.000, y sin licitación, sino que nada menos que 340.000 toneladas, más las 65.000 o 64.900 que quedaban. ¿Ya? Entonces, la verdad es que uno no entiende, y aquí yo planteo algo que es exclusivamente, que es lo que es mi competencia. Yo no voy a entrar a analizar razones políticas, eso es materia de ustedes y ustedes tendrán que resolverlo. Pero a mí lo que me preocupa es que aquí se ha empleado muchos eufemismos, una pésima calidad contractual, una pésima calidad normativa contractual o doctrinas contractuales para efecto de tener un buen contrato que dé seguridades al Estado, que dé seguridades a la Corfo. Porque después de todo este devenir de cosas que se han sucedido en los años, la Corfo debe haber tenido pero una precaución en las normas, pero tremenda.
Piensen ustedes que aquí se inscribieron pertenencias a nombre de SQM que eran, de acuerdo al contrato, lo obligado a custodiar el contrato. ¿Ya? Piensen ustedes que aquí se violaban las normas de precio de transferencia. Piensen ustedes que aquí se pagaba un precio inferior. Y eso, todo eso no bastó para que la normativa del contrato se cumpliera. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Y ahí, digamos, hay un sinnúmero de consecuencias, incluso aún más. Dentro de las causales de término del contrato, ni siquiera se hace referencia a que por incumplimiento de las normas tributarias pone término al contrato. Con todo ese historial era una causal, pero clarísima. Señores, ustedes incumplen la normativa tributaria del Estado de Chile, se acabó el contrato. Y eso no se dice, no se señala. Se deja al margen. Entonces, volviendo atrás, la primera pregunta que hay que hacer es lo siguiente. ¿Estamos aquí ante una modificación de contrato o estamos aquí ante un nuevo contrato? Y esto no es menor en técnica contractual o de doctrina contractual. Si estamos ante un nuevo contrato, tenemos que cumplir todas las normas legales y reglamentarias que la ley exige para un nuevo contrato, más aún si estamos dentro de un contrato que está sujeto a normas de orden público, porque una de las partes es pública. ¿Ya? Se insiste en que aquí hay una modificación de contrato, pero no hay una modificación de contrato. Y lo chistoso es que el propio contrato que se suscribió en enero pasado, en una de sus partes dice, habiéndose terminado y finiquitado el contrato del año 1995, pero toda su historia figura sobre la base de que esto es una modificación de contrato. Y esto técnicamente, señores, no es una modificación de contrato, esto es un contrato nuevo. Porque se han variado cosas esenciales de su objeto, las partes no son las mismas y el objeto y obligaciones contractuales son distintas. Por lo tanto, cumple todos los requisitos para estar ante un nuevo contrato y no una modificación de contrato. Por lo tanto, esto no es modificación de contrato, esto es un contrato nuevo. Y como contrato nuevo debe haber cumplido todas las normas y reglas, autorizaciones y demás vistos buenos que competa un contrato nuevo. Y eso, digamos, es categórico. Si uno compara el contrato del año 86 con el del 93, con el del 95, son contratos diametralmente distintas, con partes distintas, con objetos distintos. Claro, lo único común es la extracción y la fijación de cuotas, pero el resto no es el mismo. Entonces, estamos frente a un contrato diverso. Amén de algo que se los comento con un ejemplo, a ver qué opinan ustedes. Yo soy dueño de una casa, ¿ya? Y la quiero arrendar y se la quiero arrendar aquí al diputado. Y resulta que hacemos el contrato, fijo la renta, fijo el plazo, pero no describo la casa, sino que le dejo la descripción de la casa a un anexo del contrato. Y eso es lo que ha pasado acá. Si ustedes miran esta modificación de contrato, el objeto del contrato, que es esta ampliación sin licitación de las 349.000 toneladas, no se individualiza en el contrato, en la modificación, se individualiza en un anexo. En un anexo. Y curiosamente sí se individualiza en el contrato que le quedan 64.000 toneladas del contrato anterior. Pero en el nuevo contrato no se dice en forma específica ese objeto. Se omite y se refiere a un anexo. Es cierto que los contratos se desarrollan en anexos, eso todos lo sabemos, pero el objeto principal de un contrato se deja constancia en el contrato, no en un anexo. ¿Por qué quiero minimizar eso? Si aquí la publicidad ha dicho que se le amplió al año 2030, pero si eso estaba en los contratos anteriores, si el objeto de esto fue exclusivamente aumentar 349.000 toneladas sin licitación. Todos vimos lo que sufrió el gobierno, porque aquí no es problema de izquierdas o derechas, es un problema de Estado, ¿ya? De un bien estratégico del Estado, ¿ya? Todos vimos esa licitación fracasada en que hubo un sinnúmero de irregularidades y por algo fracasó y por algo tenemos a un subsecretario procesado, ¿ya? Y resulta que aquí obtuvieron lo mismo, más el 200%, o sea, de 100.000 a 349.000, sin licitación. Entonces, la publicidad también, muy bien manejada, dice, oye, pagó $17,1 millones por esta renovación. No, señores, los $17,1 millones eran lo mismo que estaba demandando Corfa por la diferencia de precios los años anteriores. Por esta ampliación no pagó nada. Nada. Porque lo único que ha hecho Corfa es recuperar
eso que ya había sido denegado con formas o subrepticiamente sin cumplir las normas que correspondan de acuerdo a los precios de transferencia, a los precios reales. Por lo tanto, entonces, ¿qué ganó Corfo? Y ahí está la pregunta. Eso técnicamente está. Ahora veamos que hay otras cosas que a lo mejor desconocemos, pero de acuerdo a los contratos, al texto del contrato y a los antecedentes que existen, aquí no hay un nuevo contrato, no hay una modificación de contrato, hay un nuevo contrato, no hay una ampliación de plazo porque el plazo ya está. Lo único que hay aquí, tras esto y tras toda esta figura, es la obtención de 349.000 toneladas adicionales sin licitación. Unido a lo anterior, hay algo que es bastante delicado. Si ustedes miran la historia y miran cómo se desarrolló el juicio arbitral, comillas, cuando Corfo demanda a SQM, ustedes se darán cuenta que Corfo objetó al árbitro y presentó sus argumentos para objetarlo. No obstante eso, la resolución fue que se mantenía el árbitro. Después vimos los resultados finales que uno podrá discutirlo, no es materia de esta exposición. Pero resulta que ahora, para este contrato, nuevo o ampliación, da lo mismo, nuevamente se someten al mismo sistema arbitral de la Cámara de Comercio de Santiago. Y aquí yo sostengo seria y responsablemente que no tiene facultades para disponer, a lo menos respecto del litio, sacar la justicia ordinaria y llevarla a la justicia privada. El litio es un bien estratégico y arrastra las concepciones de orden público y los requisitos de orden público que tiene ese elemento estratégico de Chile y no lo puede llevar y sustraer de la justicia ordinaria y llevarlo a una justicia privada. Eso es inaceptable y yo creo que Corfo no tiene facultades para eso. Podrá tener facultades para fijar renta de sus pertenencias, facultades para fijar plazos. Ok, eso es perfectamente posible, pero para sustraer de la justicia ordinaria de la República, de los tribunales chilenos, un bien estratégico y dejar que las resoluciones las dicte un árbitro que comporten una justicia privada, a mi modesto entender, eso no es posible y en materia contractual, mirado al punto de vista de las normas del Estado y del derecho público, no sería positivo, no sería presente ni sería aceptable. ¿Ya? Entonces, si uno analiza el detalle de cómo se va desarrollando, es un sinnúmero de situaciones que se van produciendo y que uno se pregunta por qué. Si por mucho menos el Estado toma resguardo, el Estado no permite pasar sus cosas a los privados, para una transacción con el Consejo de Defensa del Estado hay un tremendo sinnúmero de situaciones, un consejo del Consejo de Defensa del Estado, 14 personas, 12 personas que votan y llegan a un acuerdo, pero aquí, digamos, se transó, se fijaron reglas, se entregaron 340.000 toneladas sin licitación, entonces algo está pasando y algo ¿cómo que se llama? No está bien. Y yo creo que eso amerita y justifica la acción que están haciendo ustedes y el trabajo que están haciendo ustedes. Hay materias que son más o menos opinables, pero hay partes estructurales, partes puntuales, en que no es posible, digamos, dejarla al lado, soslayarla y no darse cuenta que aquí hay cosas que no están bien. No quiero alargar porque yo sé que ustedes tienen, y no quiero que pase lo que pasó el otro día, que uno se llevó todo el... Pero yo aquí al final, el documento está acá, digamos, es un resumen de muchas otras... Yo le quiero aquí mencionar algo que a mí me parece muy importante, que es lo siguiente. Algunas de los vacíos y omisiones y deficiencias que presenta el contrato. Porque yo les voy a decir algo para que ustedes lo analicen. Este contrato parte con definiciones. Y fíjense que en las definiciones hay cosas que son muy de técnica y que pocos la captan, pero que son muy profundas. Por ejemplo, el contrato define lo que es parte relacionada. Lo define y se refiere y se dice, seguirá por lo que dice la ley de mercado de valores, etcétera. Lo que está muy bien, pero no define lo que es operación relacionada. O sea, parte relacionada sabemos, o sea, tenemos parentesco, tenemos cuarto, quinto grado de consanguinidad, padre, hijo, nieto, da lo mismo, todos sabemos lo que es. Ya somos los mismos socios, etcétera. Y ojo, una cápita especial debe haber sido la parte relacionada por gestión, porque también existe relación por gestión, que es aquella que cuando un mismo gerente gerentea o un mismo grupo gerentea ambas empresas, eso se llama por gestión, no por propiedad. Pero resulta que no se definen lo que son operaciones relacionadas, que son distintos a contrato con parte relacionada.
Yo puedo tener operaciones esporádicas, puedo tener operaciones con establecimientos permanentes, operaciones con agencias, operaciones con coligar, etcétera. Pero no defino lo que es operación relacionada, sino que es solo parte relacionada. Es un tema que a mí me ha llamado la atención porque Corfo, frente a lo que vivió, debe haber sido muy prolijo. Después, de las mismas definiciones, no obstante que se gasta tiempo en definir muchas cosas, no definen lo que es precio de transferencia. No se define. Ni siquiera se refiere a que se estará a lo que dice la ley de la renta o estará a lo que dice, digamos, el Servicio de Impuesto Interno, se pedirá un dictamen. No dice nada. ¿Y por qué me llama la atención? Yo aquí, señor presidente, le quiero dejar esta hoja del diario El Pulso de hace unos días atrás, 30 de julio para ser exacto, en que fíjense la coincidencia. Corfo acusa a Trabas a Abermarle para fijar precio preferente y acude al Servicio de Impuestos Internos. Entonces, qué curioso que aquí haya recurrido al Servicio de Impuestos Internos por el mismo problema que existe y en el contrato después de todos los bemoles que han existido, no hizo nada. ¿Por qué? Es algo que tendrán que dilucidar ustedes. Entonces, después hay una figura de que le llaman ellos precio o productor preferente o especializado. Esto es una figura en que tratan de que un porcentaje, el 15% como máximo, Corfo tenga la posibilidad de vendérselo a personas o a pequeñas empresas para efectos que desarrollen tecnología y puedan tener un precio preferente respecto del litio. Lo que está muy bien, pero no está definido, no está clarificado y, ojo, ¿por qué va a haber un precio preferente para uno y el otro lo va a usar para tener el mismo precio? Y la pregunta, quienes redactaron este contrato no se dieron cuenta que el concepto de precio preferente o precio de productor preferente chocaba con las normas o podría chocar con las normas de precio de transferencia y había que establecer cuál era el que primaba. Eso no, nadie se lo preguntó. Entonces, ese tipo de situaciones son complicadas, son conflictivas, porque deben haberse previsto, más en un contrato que traía toda esta historia. ¿Ya? No se señaló. Y dentro de las omisiones y vacíos, ¿ya? Repito ahí lo que ya dije, parte relacionada con operaciones relacionadas, definición y conceptualización de uso y operaciones asociadas en paraísos tributarios. Y eso sí que para mí es importante que lo toquemos. Primero les voy a señalar de que en la reforma del 2014, que entró a regir el 2015 de la reforma tributaria, ya se estableció una cápite de lo que se llaman sociedades controladas, para efectos de poder fiscalizar y tener mayor, digamos, poder de control respecto a sociedades que se constituyen en el extranjero. Se llaman controladas porque uno tiene el control, de ahí el nombre, de esas sociedades. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo puedo ser empresario chileno, ¿ya? Y puedo constituir sociedades en Panamá, en Guyana, en Islas Vírgenes, Británicas, en cualquier paraíso tributario. Puedo tener 2, 3, 4. Incluso hay estudios de abogados que las tienen hechas, uno paga y las compra. ¿Ya? Y esas empresas tienen un modelo de muy baja tributación o nula, y control ninguno, no tiene obligación de llevar libros, nada, tiene una tasa fija y punto. Entonces, una de las cosas que intentó hacer la reforma tributaria, desgraciadamente no salió como debía haber salido, ya es tener el control, ya valga la redundancia, sobre estas sociedades controladas. Pero resulta que en este contrato, habiendo vivido y habiendo demandado por vender a sociedades filiales o extranjeras a un precio distinto, no tomaron los resguardos de decir que queda prohibido el uso de sociedades controladas, queda prohibido el hacer operaciones en paraísos tributarios y queda prohibido el tener agencias, oficinas de representación en paraísos de nula o baja control o fiscalización tributario, para impedir de raíz que se ocupen estos mecanismos. Y resulta que el contrato nada dice, no obstante la historia. Entonces, yo me imagino, digamos, en esta cantidad de recursos del Estado estratégico, en esta cantidad de dinero, habrá algún recurso para pagarle a un abogado medianamente conocedor de lo que son las normas tributarias, normas contractuales, para haber señalado inmediatamente una de las causales. Señores, ni una operación más en paraísos tributarios, ni un uso más en sociedades controladas. O por último, si se le quiere dejar eso, la obligación de informarlas, la obligación de tener libros de contabilidad y auditados. ¿Ya? Entonces,
vemos, digamos, que eso no está, son vacíos que hay, ¿ya? Ya había señalado el asunto de los precios de transferencia, ¿ya? Aquí hay un tema que también es importante. La moderna técnica tributaria, ¿ya? Establece de que uno puede fijar normas de trazabilidad. De hecho, en Chile se está aplicando con varios exportadores, se está aplicando con el cigarro, con el tabaco, hay normas de trazabilidad. Y resulta que el contrato no tiene ninguna norma de trazabilidad. Ojo, hay una cláusula muy perfecta en cuanto se refiere a una trazabilidad respecto del litio, pero respecto de todos los otros productos no hay trazabilidad. Y no hay definición de trazabilidad, ni hay procedimiento, ni se recurre a decir, oye, todas las normas de trazabilidad serán aplicadas a las que están aplicando el Servicio de Impuestos Internos. Eso no lo dice. Sí hay un par de líneas que hablan de trazabilidad, pero la restringen solo al litio y todos los demás productos y subproductos quedan fuera. ¿Por qué? Si la trazabilidad de todos los productos es la que le da garantías a una institución de que se va a pagar el precio justo y se va a pagar el precio real. ¿Por qué esto? No, inexplicable, ¿verdad? Otro día lo conversé y ¿cómo es que se llama? Ya expliqué lo de Abermarle, digamos, que ahí sí regula el servicio, pero aquí no. Y finalmente lo que a mí me gustaría dejar en claro es de que si ustedes van a la moderna técnica contractual que ha desarrollado el derecho comunitario, que han desarrollado países como España, Alemania, Francia, los países de anglosajones, ¿ya? Han establecido un sistema de beneficio social, de desarrollo, de investigación y desarrollo, ya valga la redundancia, para efectos de utilizar los contratos públicos como un mecanismo de impulso y desarrollo. Entonces, uno ve los modernos contratos públicos, digamos, en el derecho alemán, en el derecho francés o en el derecho español, uno ve estos contratos grandes en que el Estado cede o concede, ya van introducidas cláusulas sociales, como el mantenimiento de escuelas, el mantenimiento de institutos, el mantenimiento de desarrollos técnicos, institutos técnicos, o financiamiento de parte de sectores o zonas universitarias ubicadas en el lugar. Y aquí vemos, pero prácticamente en pañales, no se exige prácticamente nada, salvo este 15%, digamos, de precio preferente para que el Estado, a través de Corfo, pueda beneficiar a algunos productores pequeños. Pero se pudo haber utilizado mucho más, se pudo haber obtenido mucho más como un mecanismo de desarrollo, y más aún que no hubo licitación, que se podría haber negociado directamente. Entonces, ¿por qué no nos hemos adecuado y seguimos con la misma técnica de un contrato que tiene la misma estructura de un contrato del año 86, estamos en 2018, y que amén de eso se le dice que es una modificación y no es una modificación, y amén de eso tiene tremendas imperfecciones, confusiones, dice que se fija un texto refundido, pero el texto refundido se dirige a los anexos. Entonces, todo eso conlleva a generar conflictos de interpretación, y fíjese usted que la interpretación la va a resolver la justicia privada, un árbitro. Entonces, un bien estratégico de la República, como el litio, puede estar sujeto a estos bemoles y a este riesgo que sea la justicia privada la que resuelva y no la justicia ordinaria. Eso nomás quería señalar. Gracias, señor abogado. Estimados diputados, ofrecemos la palabra para hacer esta ronda de consulta y reflexiones. Diputado Eguiguren, diputado Vidal. Presidente, muy buenos días. Agradecer a don Alfredo que esté aquí, y la verdad que yo tengo una serie de preguntas que hacerle, pero muy interesante su exposición. Ante todo quisiera decirle que efectivamente en el contrato que hubo entre Corfo y con Rockwood, la SECHEN descubrió efectivamente estas diferencias significativas de precio en los precios de transferencia. Y qué mejor que tener a don Jaime Toá aquí, que fue quien lideró eso en ese minuto. Así que podríamos aprovechar el momento para que él nos manifestara su opinión, porque de verdad que sin duda es una tremenda autoridad en el tema, y a él le tocó ver este asunto con mucha cercanía. Lo otro, una
una pregunta en concreto y me gustaría su parecer. Primero, don Alfredo, asumiendo lo que usted dice, que este contrato efectivamente cambia absolutamente las condiciones. Hoy día se aumentó el número de tonelaje, además del número de años. Prácticamente, más que un contrato de arriendo, pareciera ser un contrato de transferencia definitiva, un contrato de venta prácticamente, porque el Estado le entrega a una empresa, ¿no es cierto?, la exploración y explotación de un mineral y sin saber qué va a pasar después de esto, porque la cantidad de tonelaje es demasiado. Segundo, respecto a Michel Jorrat, exdirector de Impuesto Interno, emitió 14 boletas por un total de 15 millones a AIN, con dinero que le entregaba Soquimich. Según Martelli, bajo las instrucciones de Penelillo y Arenas. ¿Qué opinión le merece que un director de Impuesto Interno sea capturado por una empresa como Soquimich? Segunda pregunta. Albemarle declara en las aduanas chilenas que una tonelada de litio se vende en Estados Unidos a $6.665. En Alemania a $7.287. En China a $10.776. Y en Taiwán a $11.453. ¿Qué impacto tienen estas diferencias en materia de tributos que aplica o recauda el Estado de Chile? ¿Usted advierte una eventual infracción tributaria en Chile? Tercero, Soquimich vende el mismo producto en los mismos mercados a un precio sustancialmente mayor, entre $10.000 a $12.000. ¿Cómo se puede explicar tributariamente esa diferencia? Y tercero, según la información, que no he podido yo confirmar su fuente, pero que ha sido publicada, se señala que el 29,4% del valor de lo que exporta Albemarle va a parar al Estado de Chile. En el caso de Soquimich, solo el 18,6%. ¿Cómo se explica esto si a esta altura las dos empresas son transnacionales? Eso, señor presidente. Muchas gracias, presidente. Quiero agradecer también a don Alfredo por la presentación, por habernos esperado la sesión pasada, volver hoy día y aclararnos algunos elementos. Yo creo que, como se diría vulgarmente, le pone más pelo a la sopa respecto a lo que estamos analizando acá en esta comisión. Y me gustaría hacer algunas consultas. Una es si la opinión de don Alfredo es correcta en términos de que esta no es una modificación, sino que es un nuevo contrato. ¿Cómo se entiende entonces que Contraloría haya hecho la toma de razón en enero? ¿Ahí falló Contraloría? ¿Falla Corfo en la manera en que expone este contrato? ¿Dónde está el error en la cadena de evaluación de este contrato si es que se acepta como una modificación y don Alfredo considera que no lo es, sino que es un nuevo contrato? Segundo, respecto de este acuerdo, surge a propósito de lo que él también explicaba, que podría ser un incumplimiento del acuerdo original. Y a la luz del 2018 hay varios elementos que este acuerdo 2017 de 18 no considera, que debería haberlos considerado, como el tema de la trazabilidad o el tema de las operaciones relacionadas, etcétera. Pero si miramos el contrato original del 93, hay también ahí vacíos, elementos que fueron mal constituidos desde un origen en este acuerdo entre el Estado a través de Corfo y estas empresas, en particular SQM. Y por último, si este nuevo contrato puede ser anulado, bajo el incumplimiento que se observa. Si fuese anulado, ¿quién tendría que tomar esa determinación? ¿Bajo qué tipo de solicitud? ¿Y cuál es el estado al cual volvemos? Si este contrato, el acuerdo nuevo, Corfo, se anula, volvemos al acuerdo anterior, quedamos sin acuerdo y vuelven todos estos derechos de extracción al Estado y Corfo, o sea, y SQM queda paralizado en ese momento. ¿Cuál es la situación jurídica en ausencia de este acuerdo? ¿Volvemos a la situación de arbitraje? No sé. Eso, son 3 consultas. Gracias. Bien. Vale. Voy a responder por las dos partes distintas. Respecto al punto primero, diputado Eguiguren, yo le encuentro muchas razones lo que señala respecto de cuál podría ser la naturaleza jurídica de este contrato.
a mi modo de entender, yo creo que las condiciones, características y obligaciones del mismo van mucho más allá de ser una naturaleza jurídica meramente de ser un contrato de arriendo. Yo creo que tiene elementos de un contrato de concesión, tiene elementos de un contrato de cesión, ¿ya? Y tiene elementos, digamos, de un contrato de desarrollo respecto de bienes de naturaleza pública o estratégica, porque estamos entregando un bien estratégico al Estado. Entonces, la verdad de las cosas es que aquí se le ha tratado como si su naturaleza jurídica fuera exclusivamente un contrato de arriendo. Yo creo que va mucho más allá de ser un contrato de arriendo. Y de ahí aprovecho de hacer al tiro una respuesta aquí al diputado Vidal. Cuando dice si este contrato nació mal en su origen, sí, a mi juicio nació mal en su origen y ya venía con muchas deficiencias y nadie ha querido asumir el problema de raíz, ¿ya? Yo creo que es un tema político, en el sentido que nadie quiere figurar contratando con ese gobierno, no sé, porque todos se refieren al año 86 como para decir, mire, estamos continuando lo que ya estaba. Pero yo creo que hay un problema que debe enfrentarse. Yo creo que este contrato viene con deficiencia desde el año 86 en adelante, digamos, ¿ya? Por lo tanto, habría que ver y determinar realmente cuál es su naturaleza jurídica. Solamente para decirle que respecto a eso me gustaría que se explayara un punto que se ha reiterado demasiado, que este ha sido un muy buen contrato para el Estado de Chile por el volumen económico que significa. Sin embargo, estamos hablando de un mayor volumen, por lo tanto, obviamente que va a ser más cantidad de ingresos de dinero. Y segundo, que a su juicio, si ese comentario es válido, asumiendo que las circunstancias de hoy día son muy distintas a las del 93, 95, ¿no es cierto?, y que hoy día efectivamente, no sé si económicamente es un buen negocio, si es que se puede potenciar el valor del litio a futuro, un precio futuro, en circunstancias que hoy día lo estamos entregando prácticamente todo, ¿no? Mire, yo le respondo con algo objetivo, porque estoy tratando de emitir lo menos juicio personal sin base para no perder objetividad. Vamos a la demanda de Corfo. Corfo demanda por concepto de diferencia de precio 17,1 millones y demanda por concepto de daño 18 millones de dólares. Entonces, la pregunta es, ¿Corfo estaba blufeando con esos 18 millones de dólares en daño? ¿Era una técnica, digamos, nada más que para obtener recursos? O sea, porque yo parto de la base que si presentó Corfo una demanda sólida, ¿ya?, cuando reclama los perjuicios más intereses, reajuste y costa, tanto de los 17 millones como de los 18 millones, es porque estábamos en algo serio. Si renunció a eso, ¿ya? Entonces, la pregunta, para aclarar en definitiva, ¿esos 17 son por el aumento de las toneladas o esos 17 es la restitución de lo que era de Corfo? Si partimos de la base que era la restitución de lo que se le debía legítimamente a Corfo, esto es muy mal contrato. Porque en el fondo estas 349.000 toneladas fueron gratis. Y cuando uno prorroga algo, uno cobra un fee por prorrogar o por aumentar. Entonces, ¿dónde está ese fee? ¿Dónde están esos 18 de daño que se demandaron? Ya, yo comparto, a lo mejor le pusieron, como dice el guaso, polvo Royal, ¿ya? Y claro, subieron a 18, pero habrán sido 10, habrán sido 11, habrán sido 12, pero no desaparecen los 18. Entonces, la pregunta que hay que hacerse. Bien, respecto a lo que señala usted de eventuales pagos o pagos que haya hecho Sokimich, yo no lo personalizaría porque uno para omitir opinión tendría que tener todos los antecedentes del caso y no los tengo, pero sí hay algo que es claro. Yo creo que cualquiera de nosotros, con un mínimo de lógica y de competencia, si estamos a cargo de un contrato de la Corfo y nos damos cuenta que estamos frente a una empresa que está metida en los procesos más graves de corrupción en Chile y financiamiento ilegal de la política, yo tengo que tener 3 y 4 veces más diligencia y más cuidado en lo que estoy haciendo. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo, Estado, contrato, premio y le doy facultades especiales a una empresa que debería ser severamente castigada porque le ha hecho mucho daño a la política? La política chilena está severamente dañada por estos casos de corrupción. Aquí había una corrupción transversal de financiamiento irresponsable
que creo, digamos, que el Estado no ha sido duro ni ha sido severo para dar un ejemplo de que eso no se debe hacer. Entonces, que además de todo esto, proceso que uno de los más importantes ni siquiera todavía comienza y que estaba en el tapete y ha estado en el tapete durante todo este tiempo, Corfo igual haya insistido en señalar y hacer este contrato. O sea, es algo que no tiene presentación como Estado. ¿Qué señal le estamos dando? ¿Ya? Entonces, eso es lo que se llama. Respecto a lo que señala de los precios de Abermale y precios a otras empresas, Rock, si no me equivoco, ¿ya? El problema de la diferencia de precios es muy claro. Y ojo, nosotros a veces tenemos la mala costumbre de no escuchar a nuestra gente o minimizarla o decir, no, esto es político. Señores, hace más de un año o 2 años, si mi memoria no me falla, los dirigentes fiscalizadores de la aduana denunciaron esto. Dijeron, digamos, que no tenían control, dijeron que no había fiscalización, dijeron que no sabían lo que tenían los embarques, que no se revisaban los embarques. ¿Ya? Entonces, si nuestros propios agentes fiscalizadores nos habían levantado las antenas y una alarma, ¿por qué nadie hizo nada? Si la propia Contraloría, en el dictamen que yo había transcrito, les dijo, revisen, fiscalicen, vean, incluso esto fue hecho en la época de Ramiro Mendoza con tono irónico, dice, llama la atención que se haga esta presentación ahora en el año 2015, en circunstancia que esto viene desde el año 1995, porque ahora ha habido mucho tiempo para reclamar. ¿Ya? Entonces, ahí está la explicación. O sea, no cabe duda que hay diferencias de precio, porque aquí se ocuparon paraísos tributarios, aquí se ocuparon filiales, se ocuparon coligadas, se utilizaron un montón de otros subterfugios para sacar el precio a 10, vender a 14, o sacar el precio a 5, vender a 7, y el diferencial no se sabe dónde está. Y habría que ver dónde está ese diferencial. Respecto a los impuestos, no cabe duda que tiene efecto tributario, y de ahí, digamos, fue la consulta porque yo me metí en este tema. ¿Ya? Evidente que tiene un efecto tributario y un efecto para los ingresos del fisco. ¿Por qué? Porque de cada peso que no se declare y no se tributa, dependiendo qué esquema aplicamos, si aplicamos el impuesto adicional del 35% por ser operaciones exteriores, estamos con el 35% de cada peso. Si decimos, oiga, mire, yo consolido la renta porque las operaciones que hago en el extranjero las traigo a la matriz y por lo tanto consolido renta, estamos hablando de cada peso el 27%, que es el impuesto de primera categoría. ¿Ya? Entonces, en uno u otro esquema, no cabe duda de que hay diferencias y que el Estado ha sido perjudicado. Y a mí me gustaría, digamos, incluso cumpliendo lo que dijo la Contraloría, que Corfo hiciera un detalle de todos los últimos 2 años, los precios que se sacaron afuera de mercado. Los precios de mercado se conocen, la aduana lleva un registro completo de cuánta mercancía sacaron. Veamos los precios, comparemos y veamos cuánto impuesto no se pagó. Y la pregunta es, ¿por qué se hizo sin consultarle al organismo fiscalizador? ¿Y por qué se renuncia si las normas en materia tributaria son irrenunciables? ¿Por qué se tranza? Ellos mismos denuncian que vendieron a menor precio. Al hacer esa denuncia, hacen parte al incumplimiento de normas tributarias sobre peso de transferencia y después ellos, por sí y ante sí, renuncian a normas tributarias que no pueden renunciar. Entonces, hay cosas que no me explico. ¿Ya? Respecto de lo que señaló usted, diputado Vidal, efectivamente, digamos, muchas de las falencias, ¿ya? Vienen dadas del origen del contrato. ¿Ya? Y eso no se ha asumido, digamos, y ¿cómo que se llama? Se ha dejado en un poco, véanlo usted, y nunca nadie se ha metido realmente a ver cómo ha operado este contrato, a ver qué ha significado, qué significa, y qué ha ganado Corfo y qué ha ganado el Estado. Porque sería interesante ver cuánto ha ganado la empresa y cuánto ha ganado el Estado en un bien que es del Estado. Ese ejercicio, que no es difícil, no se ha hecho y por lo menos que yo sepa no lo conozco. Ahora, respecto a si este convenio puede ser anulado o no, evidentemente que lo que ustedes resuelvan en esta comisión, el informe que ustedes hagan va a ser muy importante y determinante, y yo creo que aquí tanto la Contraloría, el Consejo de Defensa del Estado y la propia Corfo deberían revisar todos estos antecedentes y en una de esas, digamos, se cumplen los requisitos como para pedir una nulidad de derecho público.
¿ya? Yo creo, digamos, que estamos muy cerca, no puedo dar una opinión porque no conozco todos los antecedentes, pero yo creo que estamos muy cerca de algunas cosas que no corresponden y que se saltaron normas de orden público que no se han cumplido, y por ese motivo es perfectamente posible, digamos, que en base a las conclusiones de vuestro informe, en base a las investigaciones que tiene que hacer la propia Corfo, tiene que hacer Impuestos Internos y tiene que hacer el Consejo de Defensa del Estado, podamos delimitar y establecer si esto es anulable o no, y si hay una nulidad de derecho público aquí que se pueda interponer. Sí, solo la precisión respecto de anular el acuerdo nuevo y cuál es el estatus en el que esto queda en su interpretación. No, se vuelve al estado anterior, y ahí en el estado anterior Corfo tendrá que cumplir los dictámenes de la Contraloría, investigar y pedir explicaciones de todo y fiscalizar. Claro, porque eso está ahí y tiene que seguir su curso, digamos. Muchas gracias, presidente. Primero, como a todos los colegas diputados, agradecerle su presencia y yo creo que más compleja se hace la situación. Además, todos los porqués que usted ha planteado son también los porqués que nosotros nos planteamos acá. Cuando ocurrió lo del 16 de mayo, ¿no es cierto?, del 2014, en donde se interpuso, ¿no es cierto?, esta primera término de contrato y todo, nosotros estábamos todos como relativamente tranquilos, no sé tranquilos, pero por lo menos decir, bueno, se está haciendo la pega en terminar con el contrato y por todas las causales además. Pero la causal tributaria no era una de las causales en las cuales, por lo menos lo que yo pude ver, no se tocó el tema. No se tocó el tema de lo que tenía que ver con los tributarios, porque había más bien lo que tenía que ver con el incumplimiento. Además, mire, aquí mismo, yo no sé si cuando usted estaba ahí sentado, lo que planteó el director de la Corfo era que esto se sabía, ¿no es cierto? Casi por una casualidad se hizo esta investigación. Casi por una... Yo creo que está incluso en la... Casi por una casualidad, un arquitecto que estaba sentado en esa esquina, estaba haciendo un software, una cosa así, y se da cuenta, pero nunca se habló de lo de Contraloría, nunca se habló de esto que Contraloría había dicho, ¿no es cierto?, que tenían que hacer todo este proceso. Entonces, quizás poder ver cronológicamente qué es lo que ocurrió y cuando invitemos al director de la Corfo, qué es lo que pasa con esta auditoría que hace... Perdón, diputada, yo le quiero agregar algo para que usted lo tenga dentro de su cocina. No nos olvidemos nunca, porque se olvida, de que las dos madres controladoras de SQM son sociedades de paraísos tributarios. Sí. Entonces, eso implica que uno hay que tener mucho más cuidado cuando representa al Estado. Sí. No. Ya. Y lo que a mí me parece, la pregunta que hace, a ver si nos puede ayudar, biblioteca no estaba, ¿sí? Biblioteca no, ¿no? Ya, entonces, a ver si podemos hacer llegar a biblioteca algo que usted dijo que era simple, pero que había que chequearlo, quizás poderlo chequear con usted. ¿Cuánto ha ganado la empresa y cuánto ha ganado el Estado de Chile en estos años que tenemos contratos? Por eso tenemos que hacer raya para la suma. Es el dictamen de Contraloría. Muchas gracias. Raya para la suma en esto. Nosotros hemos sido majaderamente, yo diría, críticos a este contrato. Hemos sido majaderamente, incluso cuando antes de que tuviera el visto bueno de Contraloría, ¿no es cierto?, el término de decir que este contrato no era para nosotros los mejores. Y por una cosa muy simple, o sea, si Soquimich estaba dispuesto a firmarlo era porque a él le beneficiaba absolutamente, y que éramos unos ingenuos al pensar, ¿no es cierto?, que esto era beneficioso para el Estado. Y a mí me preocupaba mucho lo del árbitro, fíjese, mucho lo del árbitro, porque volvimos a cometer el mismo error nuevamente. Dejamos a la misma persona que nos tuvo en jaque durante 3 procesos de arbitraje. 3 procesos de arbitraje, dejamos a la misma institución, ¿no es cierto?, a cargo nuevamente de la arbitraje. Así que comparto absolutamente eso y no puedo, ¿cómo me contesto ese porqué? Sino entender que hay cosas raras que todavía uno no puede dilucidar. Y a mí me parece absolutamente lo de la trazabilidad, me parece vital la trazabilidad. Si nosotros pudiéramos tratar de qué organismo, si no bien no lo tenemos en el contrato, porque la pobreza en términos de fiscalización de los anteriores y de los de hoy
de los de hoy en términos de contrato, porque hemos visto a una DGA pobre, a una DOH, a un Sernagiomín, a un Servicio de Impuestos Internos, a la propia Corfo, o sea que un arquitecto haya visto esto y no un sistema completo de revisión del sistema. Es como no entender en qué estamos. Entonces, el término de la trazabilidad, ¿dónde, quiénes podríamos nosotros incluir en esto? Y la posibilidad, ¿cómo lo haría usted? ¿Y quién debería ser la instancia de fiscalización de esa trazabilidad? ¿Cómo la creamos? ¿Cómo la fiscalizamos? Y lo último es al director de Servicio de Impuestos Internos que venga clarito desde el 95 en adelante. Desde el 95 en adelante. Sí, pero no solo en este último periodo, que nos venga a decir del 95 en adelante, y que ojalá lo pudiéramos también tener con biblioteca, las cifras, a ver si coinciden o no con lo que tiene el Servicio de Impuestos Internos. Gracias, presidente. Gracias. Me permite aclarar dos cositas que creo que es importante para mantener la línea. Yo quiero hacer una precisión que es importante que ustedes tengan presente y seguramente lo saben. Lo que hace Contraloría es tomar razón de la resolución de los acuerdos del Consejo. El contrato, cómo se firman las cláusulas y todo, no pasan por Contraloría. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante para que no seamos injustos. La Contraloría ve un asunto formal de que se cumplan los requisitos del Consejo que autorizan, pero la firma del contrato o las disposiciones del contrato no pasan, digamos, por eso. Perdón. Bueno, ojalá lo haga siempre. Gracias, presidente. Pido disculpas por haber tenido que salir en tantas ocasiones, pero imagino que están todos al tanto que el ministro de Cultura renunció y como presidente de la Comisión de Cultura tenía que entregar algunas reacciones. Así que probablemente repita algunas preguntas. Vi que el diputado Vidal hizo una relativa al tema de la nulidad. Yo primero quiero hacer una precisión. Escuché con todo cariño y respeto al diputado Eguren hacer una mención a Peñailillo, no sé qué, cada sesión es lo mismo. Mire, aquí lo que tenemos que hacer es velar por el interés de Chile. Si este contrato es un contrato que perjudica los intereses de Chile, tenemos que ver cómo podemos retrotraer las cosas o modificarlo. Porque yo no voy a referirme que hay un ministro que está acusado de cohecho, un subsecretario que reconoció que recibía pagos, que hizo una licitación que todos en su momento consideramos un proyecto de licitación que se lo rechazamos, en fin. Entonces, yo cuando asumí como ministro hice una declaración antes de saber que había gente incluso del partido vinculada a este tema, que todavía está ahí, que jamás se hubiera ocurrido pedirle plata a Soquimich por una campaña política. Yo creo que bien decía don Alfredo que Soquimich corrompió el sistema político y parte de los problemas que tenemos tienen que ver con eso. Pero para que tratemos de ir al fondo. Luego sacaremos las conclusiones de quién, cuál son los errores. Entonces yo voy ahora a las tres preguntas que quería hacer. Una, que creo que el diputado Vidal ya la hizo. Si el contrato no reúne los requisitos de una modificación contractual y constituye un nuevo contrato, y además lo esencial del contrato no está en el texto mismo, sino que en un anexo, si usted estima como abogado, no abogado tributarista, que procede la nulidad, procede a impetrar la nulidad. Civil o derecho público. Cualquiera. Yo le escuché que el derecho público usted consideraba que a lo mejor podía, pero cualquiera de las opciones que nos plantea, porque usted fue tajante, dijo esto, las cosas son lo que son y no lo que dicen que son. Así es. Legalmente, si el contrato es un nuevo contrato y una modificación, debe reunir las condiciones esenciales de un nuevo contrato. Si no reúne las condiciones esenciales de un nuevo contrato, se puede pedir la nulidad. Pero además si se incumplieron, tratándose un contrato celebrado por el mismo público, condiciones esenciales para la actuación de las autoridades públicas, que solo pueden hacer aquellos que está expresamente señalado, procede también a impetrar, podría impetrarse la nulidad de hecho público. Segundo, yo escuché durante mucho tiempo que el problema es que esto venía tan mal hecho porque hubo un debate de la Comisión de Constitución a propósito de la creación de la empresa del litio, que había un asesor que decía que Corfo se privatizó el 93. No, Corfo se privatizó el 87. Lo que se hizo en el 93 fue los contratos de operación. Entonces algunos tienen mala memoria. Soquimich se privatizó en dictadura. Y de ahí ya venía la cosa torcida, porque antes era una empresa estatal. Entonces, lo que yo escuché muchas veces de expertos, gubernamentales y no gubernamentales, que
durante la dictadura, para privatizar esta empresa con condiciones muy favorables para un familiar del dictador, se hicieron las cosas de modo tal de que quedó él con todo el sartén, no, con todo el mango del sartén, una parte del sartén. Y que por tanto después las posibilidades de Corfo eran muy limitadas. Pero además Corfo no hizo su pega, no fiscalizó, en eso estamos yo creo que ya más o menos todos de acuerdo. Hasta que alguien descubrió que no se estaba pagando lo que correspondía y llegamos a esta demanda. Pero que la base jurídica a la que se funda la demanda era tan precaria que los riesgos de una derrota en el CIADI eran significativos. Yo eso lo leí en varias oportunidades, se lo escuché al propio Eduardo Vitrán, se lo preguntaremos aquí también. A mí me sorprende, lo dejé anotado aquí como un tema súper relevante, que el acuerdo le autorice 340.000 toneladas más de extracción en un anexo, y que solo haya pagado un pelín más de lo que Corfo demandaba, cuando en realidad Corfo podía haber llegado. Pero lo que muchos decían era que como las reglas del juego estaban a favor de Ponce Lerú, era altamente probable que en un juicio arbitral Chile perdiera. Y por tanto, como ya venía torcido, no había otra alternativa que celebrar un contrato. Ahora, un acuerdo, llegar a un acuerdo arbitral. Ahora, si las bases del acuerdo o el contenido del acuerdo fue correcto o incorrecto, eso es lo que tenemos que averiguarlo, porque a lo mejor podía efectivamente ser una solución haber firmado una modificación al contrato, pero en otros términos, es decir, me paga los 17 millones de dólares, no hay aumento no puede entrar luego con las cláusulas, pero me refiero a la vía jurídica de solución. Y finalmente, porque lo que hemos conocido es que hubo una operación política de Soquimich para ser excluida de la aplicación del impuesto específico a la minería. Eso ya es, imagino que nadie tiene duda de que hubo esa operación, que están las propuestas e indicaciones que le hacía llegar a un senador de la UDI, el señor Contese, ¿se llama? Contese, eso ya está aprobado. Otra cosa es si el tribunal dice que hay cohecho o no hay cohecho, porque es muy difícil probar el cohecho, pero de que había una triangulación de textos de indicaciones para excluir o hacer más benigna la aplicación del impuesto específico a la minería al litio, a Soquimich en particular. En derecho comparado o en la experiencia comparada, ¿qué tipo de sistema tributario se aplican a otras empresas fuera de nuestro país que explotan el litio y sus derivados en relación al caso chileno? Gracias, presidente. Gracias. A ver, la verdad es que este es un tema interesante porque es parte del patrimonio de nuestro país en lo económico y en la actividad que tiene, ¿no es cierto?, los recursos del litio. El diputado Correa, la diputada Sepúlveda y el diputado Díaz, la verdad es que han hecho un informe y unas consultas muy importantes que yo... Oye, Gure. Disculpe. Bueno, pero yo siento, y la exposición que ha hecho el abogado ha sido espectacular. Pero yo siento que en esta mesa, señor presidente, yo creo que debieran estar los actores importantes para que nos vayan dando cada uno en sus atribuciones lo que nosotros queremos saber, porque nos vamos a seguir dando vuelta en un círculo vicioso y no vamos a buscar el punto que nosotros queremos, que es la investigación. ¿Cómo terminó hoy día para nuestro país, ¿no es cierto?, este problema? Así que yo siento y pido aquí al presidente, para poder sacar todas estas conjeturas que los diputados también lo han informado muy bien, es tener a Contraloría. Contraloría yo creo que es la institución más importante para hacerle seguimiento, cómo se llevaron y cómo se hicieron todos estos contratos y estas licitaciones, porque no es menor el monto de dinero que se ha movido a través de los años. Y el otro actor importante, impuestos internos.
yo creo que una vez que los escuchemos a ellos, se nos va a ir despejando, porque ahora estamos todos con la duda, siento yo para mí, yo he oído con mucha atención, es un tema nuevo para mí, interesante, donde aquí está en juego los recursos y el patrimonio económico de nuestro país. Entonces yo creo, presidente, si está la opción, a mí me gustaría que en las comisiones que vengan tengamos a uno de los dos actores, Contraloría e Impuestos Internos. Gracias. Gracias, diputada. Dejamos a Ana Alfredo. Efectivamente están considerados en las presentaciones posteriores, ¿eh? Ambos. Sí. Yo voy a agregar al tiro sobre la base de lo que señala la diputada para efectos de que no perdamos la línea. Por favor, no se olviden de un actor que es básico, que es la aduana. La aduana es clave, porque la aduana tiene el control de todas las mercancías y bajo qué sigla, bajo qué código, cuándo, cómo, tienen todo eso está, y esa información está y hay que procesarla, ¿ya? Ahora, aquí entró un tiro para responder algo, diputada. Lo siguiente, todos los países donde llega este producto del litio tienen sistemas aduaneros digitalizados. Por lo tanto, ellos saben perfectamente bien cuándo entró, cómo entró, cuánta cantidad, cuántos paquetes y a quién fueron. Eso hay que pedirlo interaduana. Y con los tratados suscritos por Chile, yo entiendo que esa información, a través de convenios que se han suscrito con la OMC, bien digo, Organización Mundial de Comercio, y con la OCDE, ese intercambio de información es posible. Y uno al tiro va a tener claro a dónde fue, cómo fue, cuánto. Y ojo, tienen que declarar el precio que ingresan. O sea, si yo quiero mandar esto a Alemania, lo podré mandar a Islas Vírgenes, lo podré mandar a Panamá, no hay problema. Pero cuando sale de Panamá a Alemania, yo en Alemania tengo que decir a quién va, cuánto va y qué precio. Por lo tanto, es perfectamente posible, si uno se aplica, obtener esa cifra. Obtener esa cifra. Ahora, entroncando con la pregunta suya, impuestos internos, a través de todas las declaraciones de renta y los estados financieros consolidados, va a saber qué operaciones se declararon ya respecto de este material, de este producto. Si eso usted lo entrecruza con las normas y con la información de la aduana, usted va a tener, digamos, cuánto salió, qué precio y qué precio se vendió, y ahí podrá establecer las diferencias. O sea, la información está. Lo que yo creo que no está o no ha estado es la voluntad de dimensionar realmente lo que ha sido. Ahora, ¿por qué ese es otro problema? ¿Ya? Entonces, lo que ahí yo digo, comparto con usted que esto hay que llegar hasta el final y con sólidas bases, digamos, y la información a mi juicio está y no es difícil obtenerla. ¿Ya? El impuesto interno tiene todas las informaciones de las declaraciones de renta, los consolidados, la aduana tiene toda la salida, entonces cosa de investigarlo. Ahora, yo les voy a contar un hecho curioso, y que lo digo en mi presentación. La aduana cambió una norma de inspección hace 2 o 3 años atrás para poder controlar más los productos que salían ya en base, digamos, a un muestreo. Y la empresa se opuso. Dijo que eso les demoraba, que perdía competitividad, etcétera. Desconozco cuál fue el resultado interno final, pero ellos se opusieron. Sí, se opuso. Hay declaraciones públicas, digamos, de directivos de la Asociación de Fiscalizadores y de directivos, digamos, de la aduana que dijeron, oiga, la empresa se opuso a este sistema. Ahora, ¿en qué terminó? No lo sé. ¿Ya? Entonces, ese respecto a lo que usted había señalado. ¿Ya? Entonces, la aduana tiene muy claro y lo que pasa, si me permite, presidente, que es muy importante, a veces no es preguntar, sino a veces saber preguntar. ¿Me entiende? Entonces yo creo que si ustedes realmente tienen claro cómo preguntar, no van a tener problemas, porque eso es clave. Respecto a lo que señalaba usted, diputado, efectivamente aquí, ¿cómo se llama? Pueden haber antecedentes para una nulidad civil y también para una nulidad pública, pueden haberlo, pero con el nivel de información, con el nivel de antecedentes, que por lo menos yo modestamente conozco, no podría decirle cómo que se llama que si eso es así. Sí veo visos, claro, que por ahí puede ir. Y yo creo que cuando uno representa al Estado, que representa intereses ajenos de todos los chilenos, en la duda yo me tiro. Si yo fuera el abogado, digamos, y yo tuviera que tomar la decisión,
Yo me tiraría a estudiar esto y a investigarlo y salvar, digamos, porque yo creo que aquí el Estado ha perdido. Esa es mi opinión muy personal, mirado al punto de vista de lo que conozco y los antecedentes técnicos que dispongo. Pero me falta todavía como para decirle que así, este tipo de acción o este tipo de argumentación para demandarlo. Ahora, respecto a lo que señalaba usted, que esto venía mal hecho del 86, no cabe duda, viene mal hecho del 86. E incluso a vista y paciencia, y esto yo lo digo con bastante conocimiento de causa, y si me permiten unos minutos yo tengo la obligación de contarlo, porque me sentiría mal si no lo contara, ¿ya? Es ver cómo, porque usted me señaló la privatización, es ver cómo, digamos, los sindicatos y trabajadores fueron engañados y abusados, digamos, respecto a la privatización. ¿En qué sentido? En que, como ellos ya se sabían de este proceso privatizador, ¿ya? Y ellos tenían legítimas aspiraciones de cosas que supuestamente se les debían o no se les debían, ya, y que eran vacaciones, eran leyes sociales, etcétera, que todavía no se pagaban. Ellos llegaron como sindicato a un acuerdo con la Corfo en que todo eso se le pagaba, pero se le pagaba con acciones. Capitalismo popular, que le llamaban. Entonces, se le pagó con acciones. Pero ¿qué es lo que sucede? Esto está reconocido en declaraciones públicas por el gerente de la Corfo en ese momento, ¿ya? Que dependía del presidente, que era Julio Ponce. Entonces, este caballero, Reintrup, un apellido así tiene el gerente, yo leí las declaraciones de él y me impactaron. Entonces, fueron a hablar con los sindicatos y le dijeron, oye, mira, ¿saben? Podemos adquirir más control, ¿ya? Hagamos una sociedad, aportemos toda la sociedad, las acciones de los sindicatos y de ustedes, y pedimos un crédito en el Banco del Estado, y después que se pague el crédito, van a recibir 2 acciones por una. Y así se hizo. El problema es que ellos recibieron 2 acciones por una, pero recibieron 2 acciones no de Soquimich, sino que les dieron 2 acciones de la sociedad que se formó, que fue Pampa Calichera. Y eso a vista y paciencia de todas las autoridades, y lo más triste que las autoridades que asumieron en el año 90 y miraron para el lado. Esos trabajadores, yo me topé en Calama con uno de esos afectados, que era un cuidador de auto, enfermo, que no tenía un peso, y que decía, ¿dónde están mis acciones? Yo conversé con el presidente del sindicato que representa a estos trabajadores, que es un señor Hugo Herrera, me contó, le confieso que no le creía cuando me contó, y cuando me empezó a aportar los papeles, me empezó a aportar los antecedentes, etcétera, lo encontré lamentable. Pero más lamentable son las cartas en que él le pedía reunión al vicepresidente Corfo, le pedía reunión al director de Corfo, le pedía reunión al superintendente, y nadie, todos le cerraron las puertas. Entonces, cuando hablamos, claro, esto desde el tiempo de la privatización viene mal, con mucho daño para el Estado y para los trabajadores, desgraciadamente. Agradecemos a don Alfredo. Lo vamos a invitar nuevamente porque tenemos un segundo invitado. Muy breve. La semana pasada nosotros pedimos un informe de cuánto se producía el año 84. No sé si llegó ese informe. El informe de cuánto producía Soquimich, a cómo estaba el precio, qué significaba Soquimich para Chile, no ha llegado. Por ejemplo, aquí, por su intermedio presidente, el señor Alfredo, abogado tributarista, él hablaba que se hizo el capitalismo popular y que a los trabajadores le compensaron con acciones, engañado a lo mejor en el futuro, pero me llama la atención, ¿no es cierto?, en el sentido de que ¿cómo estaría la empresa que si no se le pagaba la imposición, no se le pagaba las vacaciones? Había problemas en la empresa. Eso es lo que también tenemos que poner en consideración. Por eso que yo pedí el informe. ¿Qué es lo que era Soquimich? Hoy día Soquimich, el litio es un material estratégico, y eso no hay ninguna duda. Entonces, para poder tener un mejor pasar, necesitamos esa información. Porque yo también recuerdo, a lo mejor el Estado no fiscaliza nada, porque se me viene a la mente el tema del cobre. Codelco vendió a futuro no sé cuántos miles o millones de toneladas a un valor de $1, cuando hoy día está el cobre a $3. Y no se hizo nada y todo está callado y nadie dice nada, y Chile está perdiendo mucho más dinero de lo que es hoy día Soquimich. Entonces me gustaría también averiguar ese tema, si él tiene algún antecedente, si eso se hizo mal también como abogado tributarista, para poder, ¿no es cierto?, tener una experiencia más, cómo el Estado al final deja hacer.
Así ya quiero llevar el tema, deja hacer. Gracias, no se diputado. preocupe, los que están encargados de la parte pública. Probablemente lo vamos a invitar nuevamente a señor Ugarte o vía oficio algunas otras reflexiones que vayan a quedar. Sin embargo, tomemos un acuerdo respecto a la información que bien nos sugiere el abogado de solicitar a aduanas y los términos además que usted mencionó y que nos parece adecuado, más allá de que vamos a invitar en su momento al director nacional de aduanas. Así que, estando... oficiar a Corfo por este episodio de la venta de acciones. ¿Perdón? Que nos cuente cómo fue este episodio de la venta de acciones del capitalismo popular, de Sokimich, porque claro, solamente el contrato dice le doblamos las acciones, pero de la sociedad y lo disminuyeron. Claro, el acuerdo tomémoslo respecto a... Sí, no habiendo oposición al respecto. Podemos tomar los acuerdos para solicitar a aduana la información al respecto. Pero además lo vamos a invitar. Sí. Muy bien. No tengo ningún problema y si me permiten un segundo, creo que si ustedes quieren con el espíritu llegar hasta la verdad, a lo mejor yo entiendo que este caballero está vivo y coleando, el presidente del sindicato, que es el señor Hugo Herrera, a lo mejor pudiera él explicar de primera fuente y entregarle los documentos, no sé. Y lo otro que decía usted, diputado, yo le quiero señalar lo siguiente. Yo no voy a discutir ni voy a, a negar que muchas empresas del Estado estaban mal administradas por diversas razones y no cabe duda que había que inyectarles nuevas fórmulas, nuevos sistemas, y eso, digamos, no cabe duda que es así. Pero yo creo que eso en caso alguno puede justificar, dañar el patrimonio del Estado, ¿ya? Engañar al Estado. O sea, yo puedo privatizar algo, ¿ya? Y legítimamente se adquiere, etcétera. Pero de ahí, porque se privatizó y porque la empresa creció, ojo, si creció en base a dañar el patrimonio del Estado, estaríamos ante algo ilegítimo. Entonces, yo creo que eso hay que analizarlo y hay que revisarlo. Yo creo que las privatizaciones son importantes y han sucedido en este gobierno, en otros gobiernos, y yo creo que no está en cuestión ese tema y que podrá haber los métodos, podremos revisar los sistemas en los cuales se hicieron, pero justificar que porque la empresa ahora está en buen pie y paga los sueldos, ya no vamos a analizar de que ha actuado en forma incorrecta, yo creo que es un error. Yo creo que es un error. ¿Y sabe por qué? Por una razón muy simple. Es como que cuando ha pasado en la historia de la humanidad que grandes líderes que acceden democráticamente al poder después se transfiguran y se transforman en dictadores y decir, no, mire, le vamos a perdonar al dictador porque hizo todo esto. Entonces yo creo que no se justifica, diputado. Yo reitero que vamos seguramente a volver a invitarlo, señor Ugarte. Muy gentil. Gracias por toda la información que compartió y por la pregunta que nos respondió. Muy gentil. Damos nuevamente la bienvenida a don Jorge Zanelli, que gracias por acompañarnos, acceder a esta invitación, ex integrante de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, a quien le entregamos la palabra para que nos comente los temas atingentes y luego vamos a una ronda de consulta, don Jorge. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que yo estoy aquí a disposición de la comisión para responder a las consultas o dudas que ustedes tengan respecto a las cosas que me tocó participar en el Consejo de la SECHEN. Yo fui representante en 3 periodos del Ministerio de Minería y el Ministerio de Energía en el Consejo de la SECHEN, parte del Consejo Directorio. Y la primera vez en el periodo del 95 al 2000, una segunda vez del 2006 al 2010 y posteriormente del 2014 al 2017. En esas 3 ocasiones, en 3 periodos, se discutió varias veces el asunto relativo a la cuota de extracción y de venta de litio por parte de las empresas productoras de litio, Sokimich y en esa época Rockwood, que era la continuación de la Sociedad Chilena del Litio. La SECHEN tiene el encargo por el Estado de Chile, por la ley especial de materiales nucleares o interés nuclear, la supervisión de la exportación de litio, por cuanto el litio de alguna manera está relacionado con energía nuclear.
Además que, como ha sido declarado material de interés estratégico, tiene un modo de explotación especial que ustedes ya conocen. Entonces, en esa calidad me tocó a mí participar y escuchar y discutir varias veces solicitudes de tanto de Sokimich como de otras empresas sobre la expansión de la cuota de extracción. Y, bueno, mi conocimiento llega hasta ahí. Aparte de eso, no tengo mucho más que informar respecto a los contratos mismos, que no eran materia directa de discusión de la comisión, más bien la comisión se restringía esencialmente a autorizar las cuotas. Todo lo que venía de la redacción de los contratos, de las cláusulas de los arriendos, era materia de Corfo y el SECHEN prácticamente no participaba. Hasta la última ocasión en que me tocó participar en esto, que fue el 2015-2016, cuando se discutió la venta o la concesión de extracción para Abermarle, que era la continuadora de Rockwood. Así que estoy aquí a disposición para las consultas que ustedes puedan tener. Gracias, señor Zinelli. Diputado Marcelo Díaz tiene la palabra. Sí, brevemente, porque no sé si después de lo dicho nos va a poder contestar algunas de las cosas que yo quiero preguntar, pero primero, en relación al artículo 8 de la Ley 16.319, las obligaciones que tiene la SECHEN respecto de Corfo. ¿Fue consultada la comisión respecto del acuerdo alcanzado entre la Corfo y Sokimich? ¿Cómo operó la consulta? ¿Quiénes intervinieron? Segundo, ¿cómo se aprobó la decisión de la Comisión Chilena de Energía Nuclear para la aprobación del acuerdo Corfo-Sokimich? ¿Qué deliberación tuvo el organismo? Tercero, en el 2008 la SECHEN denegó una solicitud de Sokimich de ampliar en 180.000 toneladas, las 180.000 a 1 millón. ¿En qué se fundó esa decisión? ¿Qué antecedente aportó Sokimich? ¿Y cuáles son las facultades y las capacidades técnicas de la Comisión para fiscalizar la extracción de cuotas? Si tienen recursos humanos, si lo están haciendo y si han detectado incumplimiento. Y finalmente, ¿cuáles fueron los resultados del proceso de auditoría forense de venta del litio del periodo 2010-2015, que fue adjudicado el año 2016? Eso. Muchas gracias, presidente. Primero, agradecer, ¿no es cierto?, a don Jorge la posibilidad de conversar con él hoy día. Pues sí, muchas gracias. ¿Ah? Muchas gracias. Sí. No, sí son gracias colectivas, comunitarias de la comisión. Nosotros teníamos la esperanza que ustedes dijeran que no al acuerdo, ¿no? Porque una de las instancias, ¿no es cierto?, precisamente para poder decir que no al acuerdo tenía que ver con este Consejo de Ministros, donde no fueron todos invitados, sino que algunos, donde fundamentalmente habían representantes y no los ministros propiamente tal, y por eso queremos tener también acceso a las actas de esas discusiones. Y la otra instancia eran ustedes, ¿no es cierto? Era la comisión, y precisamente porque por lo estratégico del litio, lo que tenía que ver además porque uno ha escuchado varios de sus integrantes más bien con una cosa más bien restrictiva, ¿no es cierto?, hacia Sokimich que incorporar, ¿no es cierto?, más tonelaje de la extracción. Entonces, a mí me gustaría saber si ustedes también están en esto de la revisión de aduana, la fiscalización en aduana. ¿Cuál ha sido esa revisión? Porque cuando uno escucha al abogado Ugarte, uno dice, al parecer, ¿no es cierto?, aquí hay diferencias entre lo que se produce, lo que se envía en términos de cantidad o de venta del litio. Saber qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, con todo lo que ustedes han fiscalizado en relación a lo que está ocurriendo en aduana. ¿Y qué es lo que pasa además? ¿Cuáles son los criterios de autorización? Porque lo que se plantea es que todo el alrededor, o sea, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, lo que está supervisando ahora o lo que está fiscalizando la Superintendencia de Medio Ambiente, con todas las multas que han pasado, ¿no es cierto?, a Sokimich, a todo el proceso de extracción,
uno dice, ¿por qué además una instancia como la de ustedes dice que sí frente a todos los procesos medioambientales que están ocurriendo alrededor de Soquimich, ¿no es cierto?, frente a la extracción? ¿Cuál es la opinión de ustedes frente a esta adjudicación, ¿no es cierto?, de los derechos de agua y los derechos del subsuelo, ¿no es cierto?, que también puede ser estratégico al momento, ¿no es cierto?, de la evaluación que ustedes puedan realizar. Eso, presidente. Gracias, diputada. Diputado Don Jorge, muchas gracias por... Sí, claro, sí, pues sí. Si no fue mucha la tentación para ustedes el porcentaje que le iban a dar a la comisión, porque Soquimich en el nuevo acuerdo les da un porcentaje a ustedes también, ¿no es cierto? Si no fue parte de eso la tentación de decir, aprobamos este contrato versus... Porque lo que dice la calle, el señor Rumor, ¿ah?, que yo lo creo además, que ustedes dicen que sí frente a esto es por el porcentaje que se le iba a entregar en términos de no sé qué porcentaje es, pero que está en los contratos incluso. Ahí sí. Primero que todo, agradecerle a don Jorge, al profesor Zanelli que está aquí con nosotros. Él trabaja en Valdivia, en el Instituto Don Claudio Münster, y la verdad que es muy meritorio que pueda viajar a Santiago con el interés de poder colaborar en esta comisión, de manera que le agradezco profundamente. Don Jorge, usted fue removido de integrar el Consejo de la SECHEN en el mes de enero del 2017, señalando que la SECHEN, al aprobar el nuevo contrato con Albemarle, abre comillas, habría exigido algunas condiciones, que nos parecía que no era bueno hacer un acuerdo que comprometiera durante tanto tiempo y sin revisarlo en profundidad, sin saber exactamente cómo iba a desarrollarse, cómo iba a evolucionar el salar a medida que se extraen las salmueras para el litio y que, abre comillas, no estaba claro cuál iba a ser el beneficio para el Estado. Usted dice, nos parecía. ¿Quién eran las otras personas al interior de la SECHEN a las cuales no les parecía y quiénes no les parecía o cambiaron de opinión? Segundo, ¿hubo cambio en la SECHEN de personal o de criterios con los nombramientos de Patricio Aguilera como director ejecutivo? El ex vicepresidente ejecutivo señaló en el diario La Tercera en octubre del 2017 que actuó, abre comillas, con absoluta orientación y mandato de las más altas autoridades del país en los nuevos contratos tanto como con Albemarle como con Soquimich. ¿Usted recibió recomendaciones, mensajes u órdenes de las más altas autoridades del país para facilitar o favorecer los cambios de los contratos? El plazo de análisis de la SECHEN para el nuevo contrato con Albemarle fue de 3 meses, para el contrato con Soquimich solo de 1 mes. ¿Estos plazos son razonables para usted? ¿Por qué cree usted que difieren tan evidentemente los plazos entre uno y otro contrato? Después, la otra pregunta, la política nacional del litio, dada a conocer por la presidenta Bachelet el 24 de enero del 2016, señala como medida de corto plazo que se recomienda a la Corfo la revisión de los contratos vigentes al día de hoy en el salar de Atacama con Soquimich y Rockwood, actual Albemarle, entregándole al Estado un rol más activo, así como la no ampliación de autorizaciones de explotación ni renovación futuras de los mismos bajos sus términos actuales. Cierre comillas. ¿Cómo se explica usted que la SECHEN finalmente haya otorgado todas las autorizaciones necesarias y que se solicitaban a la empresa? ¿La SECHEN participó en la determinación de la política nacional del litio? En septiembre del 2016 la SECHEN detectó que Soquimich envió litio sin la autorización de la SECHEN como obliga la normativa. ¿Cómo terminó esto? El 11 de noviembre del 2016 se informó que la moneda para viabilizar alianzas con Corfo y Rockwood aisló a la SECHEN e intervino en el acuerdo por el litio.
¿Qué justificaba la urgencia del gobierno? ¿Cómo se aisló a la SECHEN? ¿Cómo se manifestó esta intervención? ¿Fue de hecho o formalmente? ¿Se hizo retroceder a la SECHEN en su intención de fijarle condiciones a Albemarle para la extracción del litio? ¿Fue el subsecretario del Interior de la época, Mahmoud Alewi, el que comunicó la decisión de la moneda para llevar adelante este acuerdo? ¿Y usted estima que con la suscripción de estos contratos se han vulnerado acuerdos internacionales sobre la comercialización de sustancias nucleares? Esto, por ser tan largo, se lo pasé también al... Gracias. Diputado, Gracias, presidente. Toa, la palabra. Gracias, presidente. No siendo miembro de esta comisión, me pareció, por la importancia del tema, importante venir en el día de hoy, reiterar los agradecimientos al profesor Zanelli. Compartí con él 3 años en el directorio de SECHEN, yo como presidente y él como miembro de ese directorio, y quisiera aquí resaltar el papel que Jorge Zanelli siempre tuvo en defensa de los intereses superiores del país en una materia tan importante como esta. Actitud que para él no fue fácil y que él sobrellevó siempre con mucha entereza y sobre todo con mucho rigor. Dicho esto, presidente, yo quisiera hacerle 2 preguntas al profesor Zanelli. La primera, en general el tema del litio se discute en torno al valor que tiene en electromotricidad a partir de las baterías y la importancia que tiene en la acumulación de energía, cosas que son relativamente, más que relativamente, bien conocidas en este momento. Yo quisiera preguntarle si él podría brevemente explicar el proceso de fusión nuclear, la importancia que esto, en su opinión, puede tener como energía del futuro y el papel que el litio tiene en ese proceso, si es que lo tiene y por qué. Y la segunda pregunta es la siguiente. Al momento de que Sokimich fue privatizado, ya existía la tecnología para la extracción y el procesamiento del litio. Si ya existía, fue un desarrollo de investigación que realizó Corfo, o si fue la empresa después de privatizada que desarrolló esta tecnología. Si fuera el primer caso, si ahí había un valor intelectual que no sé si fue debidamente resguardado por el Estado o si esto fue graciosamente incluido en el precio ya por sí exiguo que significó la privatización de esta empresa. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Toa. Diputado Vidal tiene la palabra. Muchas gracias. Una pregunta muy breve, muy simple. Si a juicio de don Jorge, ¿existen las capacidades en Chile, sobre todo desde el punto de vista del capital humano, para hacer ciertos procesos que hoy día, por ejemplo, el SQM está llevándose a países como Australia? Están instalando plantas de cátodos de litio y de otro tipo de desarrollos que son agregarle valor al recurso, pero lo están haciendo fuera del país. ¿Existen, según ustedes, las capacidades para hacer eso en Chile? ¿Esta en fondo es una necesidad de SQM de hacerlo fuera del país o más bien una decisión económica solamente? Gracias. Gracias, diputado Vidal. Dejamos al señor Zanelli para que haga sus respuestas. Abrumado con tanta pregunta. Bueno, voy a tratar de responder todas aquellas preguntas que tienen que ver con mi competencia y, desgraciadamente, muchas de ellas
caen fuera de mi competencia, y no es porque esté tratando de eludirlas, sino que porque o fueron parte de la negociación última entre Corfo y Soquimich, que vio la SECHEN cuando yo ya no estaba en el Consejo. Yo salí, como decía el diputado Eguiguren, en septiembre del 2017, así que me perdí todo este último episodio. Sin embargo, voy a tratar de responder cada una de las preguntas dentro de mis capacidades. El 2008, efectivamente, respondiendo a la pregunta del diputado Díaz, nos llegó al directorio de la SECHEN una solicitud de Soquimich de una expansión de 180.000 toneladas, que era la cuota de extracción autorizada, a 1 millón de toneladas. Y eso fue rechazado en el Consejo. De 180.000 a 1 millón, o sea, más de 5 veces. La razón para el rechazo es que no había ninguna explicación que justificara esa demanda. Ahora, quiero explicar un asunto que es un poco técnico, pero que tiene que ver con las atribuciones de la SECHEN, pero que creo que sería mejor que ustedes volvieran a preguntárselo a las autoridades de la SECHEN actuales, que pueden explicarlo mejor que yo. La SECHEN tiene atribuciones para autorizar la extracción e exportación de litio en ciertas condiciones, en tanto material de interés nuclear. No debe basar su decisión en consideraciones de otro tipo, por ejemplo, comerciales o políticas o ambientales incluso. Sin embargo, resguardando el interés del Estado, uno puede darse cuenta que la extracción del litio afecta severamente el salar de una manera que no se ha estudiado. No se sabe exactamente la reacción del salar al proceso de extracción, sobre todo cuando se habla de cuotas tan grandes. Entonces, una de las aprehensiones que tuvimos en el Consejo en ese momento es que sin información respecto a lo que iba a pasar con el salar, podría ser que la autorización de 1 millón de toneladas significara liquidar la posibilidad de extraer futuro litio. Y por lo tanto, no habiendo además una justificación para la solicitud, se rechazó. Ahí no se invocó que el Estado de Chile estaba siendo perjudicado o no, porque no es resorte de la SECHEN pronunciarse sobre eso. Sin embargo, era obvio para todos nosotros que podía haber un daño para el Estado y un patrimonio que a lo mejor era irrecuperable. De manera que la capacidad de oponerse o autorizar a la SECHEN es bastante restringida en cuanto a los argumentos que se pueden emplear. Existen otras instancias del Estado de Chile que deberían estar encargados de eso también, pero desgraciadamente la SECHEN es el único que está encargado de este recurso, es el único ente que autoriza la extracción de litio, por el carácter estratégico que tiene. Por otra parte, las facultades fiscalizadoras, si bien existen, son bastante restringidas. O sea, la SECHEN tiene derecho a inspeccionar cómo se está haciendo el proceso, pero tiene que contar con que la empresa autorice la visita. La visita no es una cosa que se puede hacer en un fin de semana, hay que mandar expertos. La SECHEN además tiene una serie de otras obligaciones que son regulares, como la producción de radioisótopos y radiofármacos para aplicaciones médicas, y no tiene una planta de especialistas disponible para que en cualquier momento puedan fiscalizar. Las fiscalizaciones se hacen esporádicamente, generalmente se han hecho históricamente con acuerdo con la empresa para que vayan los fiscalizadores a examinar. Eso en los últimos años se ha modificado en el sentido de que el papel fiscalizador se ha hecho mucho más riguroso y en la exigencia de que los procesos que se hacen de extracción y reinyección sean de la manera menos dañina para el salar posible, se está implementando. Y eso yo diría que desde el 2015 más o menos, 2014-2015, que es cuando la SECHEN tomó un rol más activo en esta tarea, justamente bajo la presidencia del actual diputado Jaime Toá. Ahora,
respecto a la auditoría forense que se hizo, la otra pregunta de la del diputado Díaz, en realidad se examinó qué había pasado y se encontraron cierto número de anomalías que se plantearon, pero ninguna de ellas era causal suficiente como para revocar el contrato, en opinión de los abogados que se consultaron. Más detalles de eso yo no tengo presente en este momento. A lo mejor el diputado Toá podría aportar algún detalle mayor sobre ese proceso. Pero ciertamente salieron a la luz violaciones a numerosos aspectos de los contratos. Respecto a información de exportaciones a lugares o a empresas relacionadas, etcétera, que ahí llamó la atención cuando se hizo se indagó sobre los procesos. Respecto a ¿sí? Yo entiendo que sí, ¿no? ¿Esta auditoría se envió a la Corpo? Gracias. Sí, todos estos antecedentes, explicando un poco más lo que Jorge ha señalado, en el año 2014, segundo semestre, la SECHEN cambió absolutamente su manera de controlar el cumplimiento no de los contratos, sino de las autorizaciones de la SECHEN para explotar y vender. En esa primera revisión se detectaron varias irregularidades. La primera de ellas es que la empresa, teniendo la obligación de pedir la autorización para exportar, naturalmente, antes de exportar, nosotros encontramos que la autorización se pedía varios meses después de haber hecho la exportación, o sea, post factum. En segundo lugar, que la empresa, teniendo la obligación de informar el usuario final del litio, porque el rol de la SECHEN tiene justamente como fundamento el velar porque el litio no sea usado para fines bélicos, fundamentalmente fusión nuclear. Sin embargo, las informaciones que Sokimich entregaba era la venta a intermediarios, o sea, eran empresas, algunas de ellas coligadas, otras no, pero que no eran el usuario final, sino que era un intermediario y ahí se perdía la pista. Por tanto, no se sabía el uso final que el litio tenía. Todas estas, había otras anomalías de menor cuantía. Esto llevó a que la SECHEN paralizó las operaciones de Sokimich por varios meses, en tanto no se normalizara este flujo de información, cosa que se consiguió después de algún tiempo. También es lícito y necesario decir que la Comisión Chilena de Energía Nuclear no tenía ninguna estructura interna con una preocupación consistente respecto a estas materias. Por tanto, era una función que se desarrollaba de una manera absolutamente burocrática y en que prácticamente se le colocaba el timbre a lo que llegaba sin ir más allá de eso. Ahí también se detectó, cosa que se corrigió posteriormente, que ni la SECHEN, ni aduanas, ni impuestos internos
tenían una acción mancomunada en términos de poder cruzar la información y verificar que no se estuvieran incumpliendo estas obligaciones. También la SECHEN detectó, no en el caso de Soquimich, porque esto ya lo había detectado la Corfo, pero sí en el caso de Rockwood, que había anomalías en los precios de transferencia, que indudablemente se estaba produciendo un beneficio tributario al tener claras diferencias entre los precios de venta a las empresas coligadas respecto a terceras empresas. Eso motivó que el directorio de la SECHEN decidió poner estos antecedentes en conocimiento del Servicio de Impuestos Internos, lo que gatilló una negociación del Estado de Chile con Rockwood a fin de normalizar esta situación. Frente a estos intermediarios que ustedes descubrieron, ¿no es cierto?, y no el usuario final, nosotros podemos, o se supo que era el usuario final, nosotros podemos descartar que el litio chileno no ha sido utilizado en armas nucleares. Yo diría que, a ver, si estuviéramos hablando de empresas que tienen una ética y principios, como sí los tienen algunas empresas en el mundo, yo diría que sí. Pero cuando se está frente a empresas que tienen un ADN de tratar de violentar el bien común, yo diría que es prácticamente imposible. Dificulto que el Estado de Chile, salvo que creara una institución millonaria en cuanto a dotación de personal, viajar por todo el mundo, etcétera, etcétera, creo realmente muy difícil que se pueda tener un control y una seguridad total de esto. En tanto esto no sea una actividad que el Estado tenga la posibilidad de controlarla de una manera mucho más directa. Respondiendo a la diputada Sepúlveda, respecto a la capacidad de la SECHEN, me parece que ha quedado claro que la capacidad de maniobra de la SECHEN y oponerse, por ejemplo, a un contrato o a un acuerdo, a las reglas de un acuerdo, son muy escasas. Solamente en cuanto... ¿Perdón? Es que ustedes se pusieron frente a dos condicionantes al aumento de extracción. Y esas dos condicionantes no se daban tampoco para el aumento en el contrato. Las dos condicionantes seguían exactamente igual. ¿Ah? Entonces, no se oponen, no usan el mismo criterio para decir, mira, no pueden hacer este nuevo contrato con mayor cantidad porque esas condicionantes nunca se cumplieron hasta hoy. Bueno, yo no puedo responder a la última negociación. Yo no estuve ahí, no fui parte del Consejo en esa negociación. Yo participé en las dos instancias anteriores, el 2008, cuando nos opusimos y rechazamos esa solicitud, y el 2016, cuando fue la solicitud de Haber-Marle o el acuerdo entre Corfo y Haber-Marle, en que hubo también grandes modificaciones al acuerdo que vinieron de la SECHEN. La SECHEN puso condiciones que probablemente no habrían sido incluidas si no hubiera sido por el Consejo. En ese caso, recuerdo en la discusión de ese acuerdo entre Soquimich y entre Corfo y Haber-Marle, nosotros hicimos presente, varios consejeros del Consejo Directivo, hicimos presente nuestra preocupación por aspectos que tenía el acuerdo que nos parecían preocupantes.
en particular el hecho de que no existía un conocimiento de la dinámica del salar y por lo tanto saber cuál es la respuesta del salar al aumento de la cuota. No quedaba claro los problemas de las aguas que hay ahí, que realmente no sabemos de dónde provienen ni cómo se comportan, y el aumento de la cuota de extracción significaba bombear agua del salar en cantidades considerables. Además que, habiendo autorizado un aumento de las cuotas para Abermarle, parecía natural que iba a ser imposible negarse a un aumento de expansión de la cuota para Soquimich, porque a uno sí y a otro no. Y entonces eso iba a redundar en un aumento en la velocidad de extracción de acuíferos del salar, que tampoco sabíamos qué efecto iba a tener. Ante eso, una de las condiciones que puso la SECHEN, que yo recuerdo porque estuve involucrado en parte de la discusión de esto, es que se solicitaba que hubiese una revisión regular del comportamiento del salar para las sucesivas autorizaciones de continuar con el contrato de extracción. Y eso porque era la única manera de salvaguardar el recurso al final. Eso es el único, que yo recuerdo, el único obstáculo que la SECHEN pudo poner al acuerdo aquel. Otra cosa que nos preocupaba era la extensión del plazo. ¿Por qué hacer un acuerdo o un contrato que significaba la entrega de un recurso o concesión de un recurso por 30 años? ¿Y por qué tendría que hacerse en una semana o en un mes? ¿Por qué había que ser tan rápido, tan apurado todo esto? Así que en la discusión se prolongó y por eso nos demoramos 3 meses finalmente en llegar a un acuerdo que Corfo aceptó. No tengo antecedentes que expliquen por qué el año 2018 esto demoró menos. No participé en esa discusión. En todo caso, no creo que haya sido la tentación del porcentaje de beneficio para la SECHEN en este caso, porque siempre esos beneficios son muy, muy marginales y no van a cambiar, no van a hacer a la SECHEN más rica ni más pobre. O sea, no creo que haya sido un punto gravitante. Ahora, digo, esto no creo porque no estuve ahí. Esas son mis respuestas. Al respecto, ¿sí? Perfecto. Sí, una pequeña pregunta, porque además nos quedan 7 minutos y tenemos que volar. En Valparaíso. En una sesión anterior alguien dijo que este era un recurso muy dinámico, entonces era muy difícil determinar ¿cómo se llama lo que nos queda? La reserva. Y usted ha dicho en 2 ocasiones que no se conoce el estado del salar y que por tanto no había capacidad de determinar el impacto que podía tener el aumento en 5 veces de la solicitud y lo mismo con Albemarle, etcétera. Yo sé que esto tiene una contracara y es que si no explotamos el litio vamos a quedar rezagados respecto al resto de los países, pero no es suficiente como para que la SECHEN determine y que lo único que están haciendo estudios son los propios interesados, por tanto no son estudios que del que uno pueda fiarse, pero no es razón suficiente para que la SECHEN paralice la extracción en el salar hasta que se cuente con un modelo que permita determinar los impactos que está teniendo porque ¿cuenta con esa facultad? Gracias. La SECHEN cuenta con la facultad para denegar o no autorizar una extracción, pero el mandato que tiene la SECHEN es cautelar que el litio no sea utilizado con fines bélicos. Esencialmente es el único argumento que se puede esgrimir porque lo que pasa es, primero no existía una justificación para el aumento de la extracción, el aumento de la cuota de 180.000 a 1 millón, por lo tanto no había... ¿Detectaron anomalías? ¿Ustedes lo habían paralizado? No, eso fue en la indagación respecto a cómo habían sido las operaciones se detectó que habían anomalías y por lo tanto se paralizó hasta ordenar todo el asunto. Pero la SECHEN tiene muy poca injerencia respecto a la redacción de los acuerdos o los contratos. O sea, la SECHEN es la llave que abre y cierra o deja pasar o no las exportaciones. ¿Perdón? Bueno. Respecto a
consulta del diputado Eguiguren que no quiero dejar pasar. Efectivamente, yo fui removido el 2017. No tengo una explicación de por qué fue eso. No quiero tampoco especular que haya sido por mi resistencia a autorizar alguna cosa. Es atribución del ministro de Energía nombrar a su representante, y considero que había otra persona que podía ser mejor representante, y es respetable y no se puede discutir eso. Ahora, cuando he dicho que no nos parecía o que no parecía razonable, yo creo que era una sensación general en el Consejo. Por lo menos había dudas respecto a la conveniencia de un nuevo contrato en esas condiciones, y hasta que no nos enteráramos bien de cuál es el trasfondo de esto, manteníamos esas dudas. Yo creo que habían otros consejeros que también opinaban parecido. No tengo los nombres en este momento, pero es cuestión de revisar las actas y se verá qué propuso cada uno. Yo no tengo tampoco ninguna evidencia, ni yo recibí ninguna presión o indicación de que debería actuar de una manera u otra de parte del Ministerio de Energía. Yo, de hecho, tenía una comunicación muy fluida con el ministro de Energía de esa época, y nunca me indicó, mire, usted tiene que aprobar o ayudar a que se apruebe esto. Nunca recibí ninguna presión ni sugerencia en ese sentido. Tampoco, tampoco percibí ningún cambio en el nombramiento del nuevo director ejecutivo, Patricio Aguilera, que haya significado un cambio de orientación respecto a esto, en el sentido de autorizar o no los contratos o las cuotas de extracción. Así que debo decir que uno puede especular respecto a por qué yo salí de ahí, y posiblemente que eso es posible que tenga algo que ver con mi escepticismo respecto a la conveniencia de un contrato, pero no tengo ninguna evidencia concreta de eso. El ministro, cuando me removió del cargo, no me dio ninguna explicación que pudiera justificar esa afirmación. Ahora, quiero referirme brevemente a las dos preguntas que me hizo el diputado Toá, que creo que tienen más que ver. Perdón. Sí. Y se vota, ¿no? Sí. Votan, y su voto era decisivo ¿hacía la diferencia o no la hacía? No recuerdo que haya hecho una diferencia. Lo que sí, yo insistí muchas veces en incluir cláusulas en la autorización, la condición de autorización, que, por ejemplo, resguardara el monitoreo del salar. Y esa es una cláusula que yo recuerdo haber insistido mucho en que tenía que estar incluida en el acuerdo. Pero por lo menos en esos casos el acuerdo fue unánime, hasta donde yo recuerdo. No pienso que haya habido un voto disidente. Entiendo que en la última autorización sí hubo votos de abstención, pero no de oposición. Respecto al punto de el valor del litio en cuanto a la fusión nuclear, hay que decir que el litio tuvo o tiene una aplicación directa en la fabricación de bombas de hidrógeno, no bombas atómicas no convencionales, y de hidrógeno, que son de fusión, que es el mismo proceso que existe en el Sol y que se obtiene en los plasmas de fusión, que son una manera de generación de energía que no está totalmente desarrollada, pero que se viene desarrollando con mucho impulso en colaboraciones internacionales, sobre todo en Europa, para producir energía eléctrica a partir de plasmas de fusión. En estos aceleradores de plasma, que son estructuras enormes donde se concentran gases a temperaturas de millones de grados Celsius, y se produce la fusión de dos núcleos para producir elementos más pesados. Se funden núcleos de hidrógeno y se producen núcleos de helio. En este proceso el litio es fundamental. Estos aceleradores están cubiertos, se cubren internamente de litio, y es por eso que tiene un rol muy importante en la energía del futuro.
Y es por eso que, desde el punto de vista de la SECHEN, hay un interés especial en las aplicaciones del litio en fusión. Eso, además, justifica que en la SECHEN existe un laboratorio, el único laboratorio de este tipo de plasmas de alta energía. Así es que hay una fuerte conexión entre un desarrollo tecnológico que probablemente estará disponible en unos pocos años más, o una década más, y el rol que el litio puede jugar en eso, que multiplica aún más las aplicaciones del litio más allá de la electromovilidad y más allá de los celulares y todas las otras aplicaciones que existen actualmente, las baterías. Más allá de las baterías existe esta otra aplicación que es fusión nuclear para producción de energía. Ahora, respecto al asunto de la tecnología de la extracción, efectivamente la extracción de litio se hace a través de un proceso que fue desarrollado por la Corfo en los años 60 y 70, que fue los ingenieros de la Corfo que estudiaron el salar y que fueron pioneros en el mundo en el proceso y que al final es el proceso que se usa hoy para extracción de litio y para extracción de las otras sales del salar, pero en particular el litio. Y esta tecnología, hasta donde yo sé, fue transferida, incluida dentro de todo el paquete de las instalaciones. Por último, quiero responder a la consulta del diputado Vidal sobre la existencia de capital humano para agregar valor al litio. Yo creo que existe. Yo creo que la inteligencia tiene una distribución homogénea en el mundo y hay gente capacitada en Chile, sin duda, para hacer aplicaciones interesantes, desarrollos tecnológicos, investigación básica e investigación aplicada en torno al litio. De hecho, la SECHEN tiene entre sus beneficios de este proceso el que está establecido en los acuerdos de hace muchos años, es que exista investigación en litio y exista una unidad dentro de la SECHEN para eso, cosa que iba a ser de alguna manera financiado con los recursos del litio, cosa que nunca ocurrió. O sea, la Corfo debería haberle pasado sistemáticamente a la SECHEN una cierta cuota para desarrollar investigación en litio, cosa que no se ha materializado en los últimos 20 años, por lo menos. Bien, agradecer al profesor Zanelli por su exposición, seguramente que lo vamos a invitar, porque la verdad es que nos abrió un sinfín de otros temas. Diputado Iguren. No, solamente decir que me gustaría que hay una serie de preguntas que no fueron respondidas. Yo entiendo que estamos en la hora, pero las podría responder por escrito. Le vamos a solear. Pero sería por lo menos el ideal. Sí. Adelantar la respuesta para algunas de las preguntas que quedaron pendientes. ¿Cuál es la más urgente? ¿Cuáles son las más urgentes que a usted le guste? Sí. Ya, bueno. Las que hayan quedado pendientes, porque la verdad es que llegamos al tiempo. Sí, pero eso, vamos a insistir. Diputado. Sí, muy breve. La semana pasada comentábamos que Bolivia ya estaba tomando ventaja. Bueno, hoy día salió en el pulso que Perú tomó la decisión de también explotar el litio e invertir $800 millones para los próximos años desarrollarlo. Digo porque hay algunos que dicen, no, si el litio va a durar 10 años más y no hay más litio, bueno, hay otros países que están tomando decisiones en el sentido contrario y si las capacidades humanas están en Chile, insisto, seguimos perdiendo tiempo. Nos estamos forrando la oportunidad. Gracias al profesor Zanelli y por haberse cumplido el objeto de la sesión, sea por finalizada. ¿Qué universidad está más